Hola, ¿qué tal? El día de hoy te traigo mis libros favoritos, por así decirlo, en el mundo de las finanzas personales, la inversión. Libros que realmente cambiaron mi visión sobre algunas cosas, me ayudaron a iniciar en este camino y otros también que me han ayudado a continuar. La verdad es que en la industria financiera existen muchísimos libros y eso puede resultarnos algo abrumador. Así que hoy te traigo un pequeño resumen de los mejores libros que he leído y te voy a ir comentando por qué cada uno de estos me encantó. Hola, mi nombre es Víctor Sánchez, soy coach financiero y en este canal hablamos sobre mentalidad, estilo de vida, finanzas e inversiones. Así que si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte para no perderte ningún próximo video. Para quienes han conocido algo de mi historia, cuando inicié en este mundo de las finanzas personales con la intención de mejorar mi jubilación, mi pensión, lo primero que hice fue leer muchísimos libros. La verdad es que los libros me abrieron un poco la visión sobre cómo era este mundo para pensar un poco diferente, empezar a actuar de manera diferente y los conocimientos que fui adquiriendo, la experiencia de algunas personas, algunas reflexiones, cuestionamientos sobre el sistema o sobre nuestras propias creencias, me ayudó muchísimo a poder dar los primeros pasos hasta lograr esta independencia financiera que yo sé que muchos ya están en ese camino. Entonces, te voy a comentar algunos de los libros porque muchas veces me preguntan en redes sociales qué libro para este tema, qué libro para este otro, cuál es tu favorito, cuáles son tus top 5 favoritos libros. Y bueno, la verdad es que me costó muchísimo. Aquí tengo muchos de los libros, te los voy a ir mostrando uno a uno. Y vamos a partir, obviamente, por los tres libros que indudablemente cambiaron mi vida y son los tres libros que yo mismo escribí. Primero, Libertad Financiera Ahora Ya, Coaching Financiero y Conceptos Financieros. ¿Por qué digo que estos libros me cambiaron la vida? Bueno, primero que todo fueron los primeros proyectos que hice para poder educar financieramente. Este primer libro fue como la introducción, el libro que nunca encontré y que me hubiese encantado haber leído cuando me estaba devorando esos libros. Se habla sobre muchas temáticas, pero muy superficialmente, para que luego cada uno de ustedes vaya profundizando en alguna materia. Coaching financiero lo hice como un proyecto proyecto, valga la redundancia, de titulación de la formación para coaching profesional. Era un desafío, el borrador lo terminé en un mes y luego con el tiempo fue sufriendo algunas adecuaciones. Y conceptos financieros es transcribir el primer curso de finanzas que hice, que tiene que ver mucho con algunos conceptos que son importantes entender. Entonces, el poder condensar toda esta información en unos libros me dio la oportunidad de poder reunir las ideas, trabajarlas, explorarlas y también compartirlas de manera sencilla, amigable, cercana. Porque muchos de los libros que te voy a mostrar aquí son de gente que ya es multimillonaria, gente que vive en otra realidad, que vive en otros países con otras condiciones y faltaba un poco ese acercamiento un poco más terrenal, más cercano, más latino, por decirlo así, y estos tres libros cumplen esa función. Así que, por supuesto, no podían faltar dentro de los libros que generaron un gran impacto en mi vida. Luego el siguiente libro y el que yo creo que la mayoría de ustedes ha leído, y si es que no lo ha hecho, hágalo porque es una muy buena forma de introducirse también en este tema, es el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es una historia muy simple, cuenta cómo un niño que quería hacerse rico empezó a investigar y a consultarle a alguien que era realmente rico cómo conseguirlo. Y lo curioso es que nos enseña que para ser rico no se necesita mucho dinero, sino que la riqueza se mide en tiempo. Y la forma de poder alcanzar esto es mediante la adquisición de activos. Luego profundiza mucho más en otros temas, como el tema de tener una sociedad, el tema impositivo, pero es una pincelada muy rápida. Sin embargo, la primera parte es muy valiosa porque te cambia un poco el paradigma de cómo se hacen las cosas. Y seguido a este libro viene el que yo diría que es la continuación. Robert Kiyosaki, ustedes saben que tiene muchísimos libros y la verdad, para mí, no vale la pena leerlos. Habla
lo mismo una y otra vez. La mitad del libro es lo mismo que dijo en los otros libros. Así que, bueno, aquí obviamente ustedes pueden decidir hacerlo o no, pero sí hay un libro que me pareció interesante y es este. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Yo diría que este libro es la continuación de Padre Rico, Padre Pobre, porque profundiza mucho en el tema de la deuda, del apalancamiento, el tema tributario y el tema también de sociedades. Cuando uno ya empieza a construir un patrimonio interesante, hay que empezar a buscar alternativas para reducir, por ejemplo, el tema de los impuestos o poder optimizar también lo que ya tienes. Así que es un libro sumamente interesante y dado que Robert Kiyosaki tiene demasiados libros, yo diría que este es uno de los principales a enfocarse. Luego, hubo otro libro que me ayudó muchísimo en su momento y tiene que ver con las creencias, pensamientos y sin lugar a dudas, uno de los mejores libros es este. Los secretos de la mente millonario de T. Harv Eker. Nos cuenta un poco cómo pensamos generalmente como sociedad, cómo nos limitamos, cómo nuestros pensamientos empiezan a crear nuestra realidad. Y que en función a los malos pensamientos que tengamos, vamos a tener como resultado también una mala situación económica, financiera. Nos enseña varias comparaciones, por ejemplo, hay gente que es envidiosa de la gente rica y por lo tanto indirectamente estamos alejando el dinero. Hay personas que eligen entre una cosa y otra. Él recalca mucho que tenemos que ir por todo siempre y un montón de otros consejos súper prácticos que puedes llevar a la vida. No digo que sea fácil porque cambiar, trabajar la mentalidad es algo que cuesta, pero por lo menos te abre las puertas para poder empezar a trabajar en tus pensamientos, a crear tu propia realidad y de esa manera poder alcanzar una estabilidad financiera para tener una mejor vida. Otro libro también obligado que hay que estudiarlo, hay que leerlo con mucha calma es un clásico de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Es un libro que, si mal no recuerdo, data del 1920, 30 por ahí, pero sus principios se siguen aplicando. Sobre todo, por ejemplo, los conceptos como de mastermind, de reunirse con gente que te impulse, de probar rápidamente, de ir validando una idea, de ser constante, de empezar a pensar un poco en el futuro y no solamente quedarnos hoy en el día a día, de simplemente ir a trabajar para pagar cuentas, pagar deudas, sino que tener una visión un poco más hacia el futuro. Es un libro que, como cuenta experiencias que no son como muy actualizadas, puede parecer como que no aplica mucho, pero la verdad es que los conceptos que enseñan son muy, muy valiosos. Así que lectura también obligatoria y más que leerlo, estudiarlo con calma. Otro libro que me encantó y que es como el polo opuesto de lo que enseña Kiyosaki es Dave Ramsey. La transformación total de su dinero. Dave Ramsey es un gran coach financiero norteamericano que ha ayudado a muchísimas personas a salir del tema de la deuda. Y él, por ejemplo, a diferencia de Kiyosaki, que te dice que te endeudes y la famosa deuda buena y que el apalancamiento, este autor te dice que elimines todas las deudas y que no existe la deuda buena, sino que existen herramientas de apalancamiento, pero una deuda buena sigue siendo una deuda. Y eso tiene repercusiones. Y te comparte los famosos 7 pasos de bebé de Dave Ramsey que hemos hablado en este canal. Te voy a dejar aquí un videito profundizando en ellos, donde te va contando cuáles son estos pasos, por qué deberías hacerlo en ese orden y los resultados que han logrado algunas personas siguiendo esta metodología. Yo personalmente seguí los consejos, estos pasos, y fue lo que me llevó finalmente a poder optar a esta libertad financiera, porque ya no tenía deudas, tenía ahorros, estaba invirtiendo, terminamos de pagar nuestra casa y todo eso nos fue permitiendo poder invertir mucho más dinero, mucho más tranquilo y poder disfrutar también el proceso. A diferencia de, por ejemplo, lo que recomendaba Robert Kiyosaki, donde teníamos muchas deudas, a veces teníamos problemas porque no nos pagaban, etcétera, etcétera. Entonces el camino se hacía mucho más estresante, llamémoslo así. Así que La transformación total de su dinero, un libro del que se habla muy poco y que a mí me ayudó muchísimo y recomiendo totalmente. Otro libro también muy interesante y muy completo es el que escribió Tony Robbins, ¿cómo no? Dinero, domina el juego. Es un libro muy grueso, tiene casi 800 páginas,
pero la verdad es que vale mucho la pena porque te va llevando un poco entre este tema de la libertad financiera y te la va como seccionando, va haciendo el camino un poco más fácil. Habla mucho sobre cómo pensamos las personas. Ustedes saben, si no saben, Tony Robbins es uno de los mejores coaches del mundo y conoce mucho el comportamiento humano. Entonces, profundiza mucho cómo las finanzas se relacionan al comportamiento y además luego entrevista a grandes así magnates del mundo financiero y les va pidiendo consejos, recomendaciones para poder invertir. Enseña una metodología muy simple de invertir, probablemente la han escuchado, el famoso DCA, el ir promediando. También enseña, por ejemplo, cómo hacer un portafolio de inversiones inicial, cuál es la mejor forma de invertir y me parece muy valiosa también. Y una vez que terminen de leer esto, complementenlo con el siguiente libro que es Inquebrantable, también de Tony Robbins. Eh, es muy interesante porque analiza el tema de de fondos indexados y cómo a lo largo de la historia estos tipos de fondos han crecido, han batido al mercado, bueno, no han batido el mercado, sino que se han establecido como el mercado mismo. Y, y nos muestra cómo operar en épocas de crisis. Nos habla de las 4 estaciones y que como todos los inviernos, quizás si estás viendo esto el 2022, estamos en pleno invierno donde todos los mercados están bajando, pero tarde o temprano eso va a subir, va a repuntar y aquí te muestra la historia de cómo eso siempre ha sido así. Pasándonos ahora a un tema un poco más específico, una de las primeras inversiones en el cual nosotros empezamos fue la inversión inmobiliaria. Llegamos a tener 8 o 9 unidades entre departamentos, casas, oficinas, sin considerar estacionamientos, bodegas. La verdad es que aprendimos muchísimo en la experiencia, mucho más que los grandes gurús o vendedores que no han tenido nunca una propiedad. Pero cuando nosotros empezamos un libro que nos ayudó muchísimo a poder empezar a generar estos activos, es el libro de Felipe Yalouf, Los secretos de la inversión inmobiliaria. Hay varios libros anteriores que son como las precuelas, pero que aquí se resumen y se consolidan en uno solo. Aquí fue donde conocí conceptos como por ejemplo la rentabilidad, cómo calcularlo, el efecto del apalancamiento de la deuda cuando uno compra inversiones, las formas de invertir como la vaca lechera, engordar la vaca, la bola de nieve de los activos y varios otros conceptos que yo cuando me inicié en esto hace más de 7 años atrás no tenía idea y me ayudó muchísimo. Creo que este libro vale muchísimo más que la información y la publicidad que vas a encontrar hoy día en internet porque es muy práctico, muy aterrizado y por supuesto de una persona que invirtió en bienes raíces. Le aprovecho de mandar un saludo también a Felipe, aquí con una dedicatoria a la vez que nos reunimos, que realmente le agradecí de todo corazón que haya sacado este libro. Eso es respecto al mundo inmobiliario. Y respecto al mundo, por ejemplo, de la bolsa, también hay muy pocos libros, por ejemplo, de inversión en acciones en Chile. Espero poder sacar uno pronto. Pero hay libros que nos ayudan muchísimo a introducirnos al tema de la bolsa de valores, las acciones y todo lo demás. Y uno de los clásicos libros, por supuesto, es Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, donde nos recalca mucho la importancia de conocer nuestro entorno, ver dónde está la gente comprando, que más allá de ser consumidores, también podamos empezar a pensar como inversionistas. Como las empresas, me gusta mucho porque él habla mucho del tema del value investing, de comprar empresas sólidas o que tengan una proyección de crecimiento, pero no simplemente porque sus fundadores tienen ideas alocadas, sino que por sus fundamentos, que su generación de utilidades, que sus pasivos, su patrimonio, todo está bien controlado y habla muchos conceptos sobre el análisis fundamental que me ayudó mucho a aterrizar un poco más. Entonces, un libro muy entretenido también. Peter Lynch cuenta muchas de sus experiencias, cómo administraba sus empresas. Peter Lynch, por cierto, tuvo un track record increíble, casi un 30% de rentabilidad sostenida por creo que 10, 15 años, entonces obviamente sabe de lo que habla. Y obviamente el libro que también motivó a muchos de estos inversionistas, incluido Warren Buffett, el considerado mejor inversionista de todos los tiempos, es El inversor inteligente.
También, esta es una lectura obligatoria, independiente de que vayas a leer eh, o involucrarte en el tema de la bolsa de acciones, porque habla dos conceptos principales que son fundamentales. Uno, el margen de seguridad, como cuando nosotros invertimos, la manera de hacer más seguras nuestras inversiones es comprando más barato. Esa es la gran cosa del asunto. Error que muchas personas cometen porque cuando entran a invertir, compran en los valores más altos. Si tú te iniciaste la inversión, por ejemplo, el año 2021, cuando el mercado se empezó a recuperar de la famosa pandemia, probablemente estabas comprando al precio más caro y al momento de corregir todo esto, eh, quizás hoy día estás viendo pérdidas en tus inversiones. Entonces, el concepto de margen de seguridad es muy importante. Y lo otro que habla del famoso Mr. Market, el señor mercado. Y cómo el mercado es un ser totalmente irracional. Cómo una noticia puede hacer que las acciones se desplomen, siendo que la empresa o un fondo incluso como tal no ha cambiado mayormente. Hay algunos conceptos que son bien antiguos, por decirlo así. Las fórmulas quizás están un poco desactualizadas. Yo no me fijaría tanto en el tema matemático, pero sí en los temas conceptuales que va dejando los aprendizajes y la psicología del inversor. Es un libro recomendado por todo el mundo y realmente vale la pena leer. También es medio gruesecito, pero bueno, tenemos tiempo. Así que como puedes ver, muchos libros. La triada perfecta de Víctor Sánchez. Te voy a dejar abajo el link para que los puedas adquirir. Libros de Kiyosaki. Yo me iría por el clásico Padre Rico, Padre Pobre. Y luego ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Lecturas obligatorias también un poco a nivel de mentalidad. Los secretos de la mente millonaria. Piense y hágase rico, que hay que leerlo con cuidado, hay que estudiarlo. El libro de Dave Ramsey, La transformación total de su dinero, porque te ayuda a tener una visión distinta para gente, por ejemplo, que no le gusta la deuda, que se quiere sentir más segura, más tranquila y disfrutar el camino y no estresarse. Es un libro muy bueno. Los libros de Tony Robbins, por supuesto, Dinero, Domina el Juego y Inquebrantable. Y este, sobre todo Inquebrantable, está muy atingente a lo que está pasando hoy en día en los mercados. A nivel de inversión inmobiliaria, sin lugar a duda, Los secretos de la inversión inmobiliaria, y para la bolsa de valores, acciones y todo lo demás, El inversor inteligente y un paso por delante de Wall Street. Hay muchísimos más libros, como puedes ver aquí en mi librería tengo muchos libros, la verdad es que he leído un montón, pero los otros temas ya son como más redundantes, un poco repetitivos, y no sé, el 50% de los otros libros tiene que ver con estilo de vida, con mentalidad, con hábitos, con aprender a conocerse, mucho coaching y cosas que son 1000 veces más importantes que todos estos libros que te dejé acá. Sin embargo, podría ser tema para otro video. Coméntame, déjame aquí abajito en los comentarios si te interesaría conocer otros libros no relacionados con la inversión para poder darte algún consejo. Y cuéntame también qué te pareció este video. Hazme saber si estos libros que están aquí los has leído. Si hay alguno que no has leído y gracias a este video vas a empezar a ver, me haría mucha ilusión. Y cualquier otro comentario, pregunta o consejo para algún nuevo video, no olvides hacérmelo saber. Muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda suscribirte y compartir este video con quien quiera mejorar su situación financiera. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.